Hola amigos, ¿cómo están? Daniel Spatz, acá estamos, regresamos a Daniel Spatz Interviews después de 10 días que nos tomamos unas vacaciones de las entrevistas. Hoy tenemos a Teresa Mesía desde España, vamos a hablar de psicología. Va a ser muy interesante, gracias a todos. Ahí está, entraste, fantástico, 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 te voy a recibir. Hola, 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 Dani. hola, por fin. ¿Qué tal ¿Cómo estás? estás? ¿Y tú qué tal? Muy bien, me escuchas bien, ¿no? Porque los cascos no me los suelo poner, entonces. No, no, perfecto, yo tampoco, yo no uso nada. ¿Cómo estás? Muy bien. Con muchas ganas de tus preguntas. ¿Tú qué Sí, tal? muy bien, muchas gracias por preguntar. ¿Cómo ha sido tu día? Perdón, ¿dónde estás? ¿En qué ciudad de España estás? Pues yo soy de Toledo, pero vivo en Málaga. Vivo en Málaga desde hace, pues desde septiembre de este año pasado, no, el anterior. O sea que un año y medio por ahí. Para que nos ubique geográficamente, ¿dónde estaría Sur ubicado? de Toledo, Mal. España, claro, sí, porque aquí nos está viendo ahora mismo de todos lados. Sí, Que sí, del sur de España. Sí, y hay, justo ahí abajito, al oh, lado de Cádiz, casi en la punta y para el este, sí. bueno, 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 estás ahí viviendo, radicada. Sí, aquí estoy viviendo, sí, sí, pero soy de Toledo de toda la vida. Yo nací en Toledo, que está al lado de Madrid. Que por cierto, todos tenéis que ir a ver Toledo, que es muy, muy bonito, una ciudad súper bonita. Vamos, con Toledo puedes conocer la historia de España, literal. O Mira. sea, solo visitando Toledo puedes conocer la historia de toda España. Mm. Bueno, tú me contabas, Tere, de que hacías ballet, Hacía ballet, sí. ¿verdad? O sea, el ballet era tu sueño, querías ser bailarina clásica cuando eras niña. Pues, a ver, tampoco era mi sueño, todo empezó porque una amiga del colegio hacía ballet también y yo le dije a mi madre, oye, pues me quiero apuntar a ballet, lo típico, pues que tus amigas van a ballet y tú también quieres apuntarte con tus amigas. Al final un poco el fin también del deporte cuando los niños son pequeños, ¿no? Pues que también puedan eh, pues estar con sus amigos, pasárselo bien, ¿no? Disfrutar. Y nada, ¿qué pasa? Que el ballet pues es una actividad que es como la gimnasia rítmica, ¿no? En ese sentido es como muy estricta, muy al final de mucha exigencia también, ¿no? Y estuve pues desde los 6 años hasta los 14 haciendo ballet. Y porque a los 14 dije, uff, si quiero salir con mis amigos y no quiero ir a ballet, algo está pasando aquí. Mm. Porque claro, yo veía a otros amigos que querían hacer el deporte y disfrutaban. Y yo decía, uy, no estoy disfrutando. Y ahí dije, no, no quiero seguir yendo a ballet. Y, y ahí fue cuando se lo dije a mis padres, en plan, no quiero seguir. Y igual, pues mi entrenadora en plan de, madre mía, pero ¿cómo te vas a quitar después de tanto tiempo? Y lo típico al final, ¿no? Pues que ven que tienes capacidad o habilidad, pero si tú, vamos, si a ti no te gusta, ¿para qué vas a seguir Claro. continuando, ¿no? O esto. Y ahí fue cuando ya me apunté a tenis y dije, ay, ¿por qué no me apuntaba a tenis desde más pequeña? Y ahí ya sí que empezó más mi pasión por los deportes de raqueta y eso. Pero ¿qué pasa? Que como venía del ballet, donde era mucho más estricto, ya el tenis me lo quería tomar de, pues, Claro, jugar, más disfrutar social. y ya está. Sí, Y, y, totalmente. y escucha, ¿y hermanos, hermanas tienes? Sí, tengo tres hermanos. Tres hermanos. Yo soy la pequeña y tengo un hermano que me saca 7, otro que me saca 6 y otro me saca 4. Yo soy la pequeña. La pequeña. Bueno, yo no ¿Tú tienes pregunto hermanas nunca la edad, no sé. o no? No, sí, sí, una hermana, pero no se pregunta la edad a una mujer. Bueno, Escúchame, tus padres también viven, trabajan, ¿qué hacen? sí, sí, mi madre es médico y mi Ah, padre abogado. Bueno, mi padre ya se ha jubilado. Bueno, se jubila, de hecho, ya el fin de que viene lo vamos a celebrar. qué lindo. Y sí, o sea, somos familia numerosa. Y mis hermanos también somos, vamos, todos estamos metidos en el deporte. En plan, mi hermano mayor es entrenador personal
y luego el tercero, profesor de educación física. Y bueno, ellos también han Ah, jugado al fútbol, portero uno, otro era muy bueno también, pero se lesionó. Así que bueno, todos ahí en el ámbito del deporte, así que lo he mamado, lo he qué, mamado. qué bueno. Sí. Pero cuando tú estás, ¿qué deportes tratas? O sea, digamos, ¿cuáles son tus pacientes, tus clientes? ¿Cómo se dice? ¿Paciente o clientes? En psicología deportiva se dice cliente, sí, Ok. porque paciente, al final, la persona se lleva más como cuando hay algo, un aspecto más clínico, que fíjate, porque yo he estudiado no solo el máster de psicología deportiva, sino tengo también la parte clínica, pero es más una demanda cuando puede haber algo desadaptativo, algo clínicamente significativo, un trastorno, mientras que el deporte, a ver, cuidado, porque en el deporte también muchas veces ves Mm, desadaptaciones o ves, por ejemplo, ansiedad, ¿no? Estado claro. de ánimo, todo eso. Por eso para mí es muy importante que el psicólogo deportivo también tenga formación clínica, súper importante y a día de hoy lo veo súper clave. Y eso, al final yo lo veo más cliente en ese sentido, que no está tanto la patología. Cuando vemos un paciente es más lo patológico, ¿no? Claro. Sí, ¿Y qué tipo de clientes ves? ¿Qué deportes tocas? sí. Pues mira, cuando empecé aquí en las redes sociales, empecé sobre todo, pues al final como ya había hecho tenis y me encantaba tanto y la psicología del tenis me encanta, pues empecé más pues subiendo contenido de tenis, de pádel, porque al final son deportes de raqueta, que ojo, porque luego muy diferente el tenis que el pádel, pero en lo que es la dinámica o el entrepuntos, también por los momentos de banquillo, todo eso es similar, ¿no? Luego hay cosas que son muy diferentes. Pero pues empecé subiendo contenido de tenis, deportes de raqueta y ahora he empezado pues ya hace poco, sí, hace un año y pico, pues empecé con, cuando me vine aquí a Málaga ya empecé con la parte del fútbol y ahí, en plan, ¿Y luego llevo alguno de tenis de mesa. cómo te insertaste en el fútbol? Sí, pues en el fútbol al final también me parece, o sea, fíjate, es como diferente a tenis y pádel, pero empecé a tener demandas también de futbolistas, de chicos y chicas, Perdóname, y discúlpame, ¿en forma sí, privada, personal o a través de los clubes? no, de forma personal. O sea, yo ahora mismo, Dani, todo lo que trabajo es a nivel individual. Luego, si me llaman clubes, voy a dar charlas, talleres y tal, pero más individual. Y te puedo explicar por qué. A ver, sí. Porque al final, oye, que a mí me encanta el trabajo de equipo porque es muy bonito, pero cuando yo hice el máster de deporte, eh, ahí tuve una etapa que me desanimé. Yo no hice el máster y ya empecé a trabajar en deporte, sino tuve una etapa que me desanimé un poco porque solo se veía la figura del psicólogo deportivo en un equipo y eso hace 4 años, 5 años, porque ahora ya se está moviendo más, pero hace 4 años, 5 años, todavía el psicólogo en un equipo parece que es el que está allí en una esquina Mm, mirando, que la gente quiere acercarse pero no se atreve y como que todavía no se integraba bien. Y yo digo, sabiendo lo bonito y el valor que tiene nuestro trabajo, digo, yo no quiero eso. O sea, yo quiero que se valore, en plan, lo que hacemos y lo importante que es, ¿no? Y entonces, luego aparte me gusta mucho, me encanta ver el desarrollo de una persona y también eso, eh, a mí de verdad es que no tiene precio eso, ¿no? Como ver el desarrollo de una persona y que venga con una situación y tal. Pero en el equipo, yo digo, si me llama un equipo tocho, yo no voy a decir nunca que no diría tal, pero, jolín, pues si me llaman, poder hacer bien mi papel, ¿no? Y que te tengan en cuenta y no como al final estás subordinado, ¿no? O muchas veces claro. parece que eres el psicólogo del entrenador. Y cuando eres el psicólogo del entrenador, ¿qué es lo que pasa? Que los jugadores no confían. Entonces, a mí me han llegado muchas demandas Ah, de jugadores y jugadoras de fútbol que al final, ¿por qué vienen a ti? Porque no confían en el psicólogo del equipo, porque ese psicólogo está más enfocado en el entrenador. Entonces los jugadores desconfían y es lógico y es normal. claro. Ahora, ¿cómo viviste tú todo eso que pasó? España fue campeón mundial de fútbol. Hay preguntas si te fuiste de Toledo. Ya explicaste que sí, ¿no? Estás en Málaga. Pero no importa, Sí, estoy en no mal. entremos en detalles, pero es para responder por Vale. respeto. ¿Cómo viviste eso que pasó con el entrenador?
ese famoso beso y todas esas cosas que pasaron. Sí, Tú como psicóloga, qué análisis hiciste de eso? sí. A ver, al final es un despropósito hacer eso en esas situaciones que no, es que está fuera del escenario, ¿no? O Entonces, sea, yo no sé. un entrenador no puede hacer eso, no debe hacer eso. Claro, claro. Entonces, al final, yo no me voy a meter en interpretaciones. Yo me voy a quedar en el hecho. ¿Yo qué veo en una pantalla? Pues exactamente. Pues que alguien se acerca, le da un beso en un momento que no. Y delante de todo el Claro, mundo y sabiendo al final cómo está ese tema ahora también, ¿no? Entonces, eh, al final es un despropósito y ya no sé, ya no por cómo está el tema ahora tampoco, es que no viene a cuento, es que no. Entonces, yo al final eso, no, yo me quedo más en el hecho, ¿no? Y claro. al final yo Descalificar. creo que se pierde el respeto a una jugadora que acaba de jugar, o sea, no, claro, o sea, eso tiene que ser consentido y tiene que haber un respeto hacia la jugadora y que sea de dos, ¿no? Entonces, Exacto, mientras que no haya eso y la imagen que estás exactamente. dando al final a todo el mundo y Eh, que lo está viendo, o sea, que exacto. Mira, sí, para ir al tenis, pero quería que te conozcan y obviamente conocer un poco más de tus sí. cosas, por eso no se trata de sacarte preguntas De de ir entrada. directamente. No, De no, disparar porque preguntas. no, porque parece como yo le llamo sacar información. A mí no me gusta eso, no es la Ya, idea sacar información. Esto es conversar y tú vas contando. total. Cuando un tenista te contrata, eh, ¿qué observas primero en su conducta? Nosotros, los profesores, observamos la técnica, cómo se mueve, Sí. ¿verdad? Si mete la bola, eso observamos los profesores de tenis. La energía, etcétera. ¿Tú qué observas primero? Muy buena. Yo lo que observo es si esa persona quiere empezar o no quiere empezar. Porque, y si están preparadas para ello. Por ejemplo, si nos ponemos con un adolescente, yo ya en esto lo veo, ¿no? Día a día. Cuando el adolescente quiere o cuando viene obligado por su padre o por su madre. Por eso yo ya lo que hago primero en una primera llamada es, ¿le has preguntado si él quiere? Y sobre todo, también el escenario un poco, ¿no? De que es un psicólogo deportivo, de... Entonces, primero si quiere, porque yo le digo, mira, si no quiere, no, porque es que va a haber un rechazo ya. Es que para mí el 80% del éxito de esa intervención con ese deportista es mi vinculación con él, es la relación que se establece entre los dos. Entonces, Claro, pero no crees, perdóname, sí, que a esa edad es difícil que un chico le diga al papá, quiero tener psicólogo. claro, sí, claro, no lo dicen, se les ofrece, pero ellos dicen muchas veces, ay, pues sí, me pasa, Claro, reconocer lo que me está pasando. Pues sí, quiero que me ayuden, porque yo ya no puedo controlar esta frustración, porque ya no puedo controlar la presión, porque eso, mis emociones no puedo regularlas, no puedo gestionarlas. Entonces el niño ya, o la chica, reconoce la problemática de lo que le sucede. Claro, eso por ejemplo en adolescentes. Adultos, yendo a los adultos, muchas veces te vienen con lo que ellos creen, su autodiagnóstico. Pero luego, claro, ahí es cuando ves también eh, si es una persona muy rígida que ya se está autodiagnosticando, diciendo lo que le pasa, muchas veces ahí también no puede fluir porque ya se está etiquetando en algo o ya se está. Entonces, ahí la relación. Entonces, en una primera, lo que ves es, uff, a ver qué me encuentro, ¿no? En plan, es como la expectativa de, si ya han ido a psicólogos deportivos, pues no, porque ya saben un poco lo que es, pero van como con esa... Pero está bien, pero vas a la pista a verlo jugar, a este niño de 15 años o niña, te Ujú. paras afuera, quizás el entrenador te invita a estar con él o ella, no lo sé. Sí, Tú estás mirando con una libreta, llevas una libreta, tomas punta en el teléfono, en la claro, yo laptop, ¿qué la haces? cosa, claro, yo, Dani, es que trabajo mucho es online, porque como llevo gente Ah, de todo el mundo, hay claro, gente a la que no no los ves. voy a ver, claro. Mm.
sí que intento tener la oportunidad de a todos conocerlos en algún momento e ir a ver. Eso sí. Bueno, a ver, Sí. entonces te pregunto lo siguiente. ¿Qué te Ya, consulta? ¿Cuál es la problemática más frecuente que recibes? Por ejemplo, siempre te comparo con A mí vienen, me dicen por el saque. Daniel, ¿me puedes ayudar con el servicio? Es claro. lo más frecuente que yo recibo. El motivo, Exacto. sí, el Si motivo. tuvieras que hacer Pues, ¿cuál es el motivo más frecuente que te buscan? vale. El motivo, gestión de la presión, o sea, de tener presión, sobre todo como hay que añadir la coletilla de momentos importantes, esa coletilla, los momentos importantes. Y frustración también, gestión de la frustración, o sea, sobre todo en mucho tema de inteligencia emocional. Y luego también de confianza, o sea, de decir, no tengo tanta confianza, o no, sí, o esa seguridad, esa autoestima al final. Bueno, perfecto. Dijiste presión, confianza y frustración. Sí, esos tres. Eh, Las demandas más importantes. Sí. correcto. ¿Cómo definirías la inteligencia emocional? Vale, la inteligencia emocional primero es reconocer o identificar lo que siento, porque hay personas que les preguntas y dices, ¿y tú qué sentías? Y muchas veces no hay ese lenguaje emocional, ¿no? De entender. Entonces, inteligencia emocional al final es conocer qué siento, conocer qué función tiene mi emoción en el cuerpo, porque muchas veces parece que lo que sentimos no, lo que sirve es la razón y la emoción es secundaria, ¿no? No, las emociones están ahí para algo y nos hablan de una necesidad, de algo, es un motor, o sea, la emoción es la antesala a la motivación. Entonces, según cómo yo vea mi emoción, según la emoción que yo tenga, voy a estar motivado a hacer una cosa o motivado a hacer otra, motivado a comportarme de una forma o a otra. Entonces, cuando la gente entiende un poco para qué está esa emoción, aunque sea desagradable, la frustración o la presión, es una creencia y empiezan a cambiar su concepto de lo que es la presión o la frustración y lo pueden utilizar como un impulso hacia algo mejor y no como algo que ¡guau! Es incómodo, es molesto, Claro. me lo quiero quitar del medio. Entonces, es eso, es inteligencia emocional, sobre todo son 4 habilidades, ¿vale? Conocer lo que siento, regular la intensidad de lo que siento o el comportamiento, facilitar una emoción, que es provocar una emoción, por ejemplo en el tenis, ¿no? Estoy en una emoción de inseguridad, de repente hago algo y disparo la confianza. Mm. O entonces facilitar una emoción y expresar lo que siento también, que eso también es necesario porque si no, reprimo o lo guardo. Bueno, ahí está. Los tenistas, como los golfistas, se frustran mucho y muestran esa frustración. Novak Djokovic dijo que el secreto es salir rápido de ese momento. No es, dice, yo me enojo siempre, estoy molesto, pero salgo rápido de eso. ¿Cómo Eso. puede esas cabezas, Rafa también, Federer, ahora Sinner, por momentos Alcaraz, pero ¿cómo pueden esas cabezas manejar eso? ¿Es ayuda psicológica? ¿Es genético? Sí, o sea, tú hablas como de esa capacidad, ¿no? Al final que tienen como de Claro, porque todos, rápidamente. Tere, Sí. todos van a psicólogo, todos tienen nutricionista, entrenador, Pero hay se algo, entrenan. ¿no? Hay algo. ¿Qué es ese algo? Sí. Mira, yo sinceramente y viéndolo como jugadores, porque además me encanta también todo lo que es futuras promesas, porque ahí ves cosas y me encanta ver Mm. los perfiles, ¿ya? Yo veo que hay una base de más neurótica o menos neurótica. Un jugador que ya de por sí es más estable y tiene una personalidad, o sea, neuroticismo al final es una variable de la personalidad, ¿vale? Entonces, igual que está, por ejemplo, extraversión o apertura a la experiencia, ¿no? Que es, por ejemplo, querer vivir aventuras o abrirte a experimentar, eso es otro rasgo de personalidad, ¿no? Pues uno muy importante es la tendencia al neuroticismo, ¿no? O psicoticismo. Neuroticismo es más esa tendencia exactamente como a las emociones fuertes como la ansiedad, ¿no? O cuando decimos más la rumiación, todo esto. Pero eso Pues es yo mal, lo veo. perdón, ¿es malo o bueno? eh, claro, al final
o sea, tenemos como una línea, ¿no? Entonces, en un lado está el neuroticismo y otro el psicoticismo. El psicoticismo es a lo que tienden los psicópatas, es decir, una mente muy Ah, racional y nada emocional. Un psicópata es mucha razón, es decir, tiene una empatía. Cuando hablamos de psicoticismo, son personas que tienen empatía racional, saben lo que te están haciendo, pero no sienten lo que te están haciendo. Entonces, sus emociones están apagadas. Y se ha visto con técnicas del cerebro que efectivamente que la parte emocional del cerebro la tienen más apagada. Eso es el rasgo del psicoticismo. Y el neuroticismo son personas al revés, mucho más emocionales, están en el otro extremo. Entonces, un deportista si es un continuo y estamos en el medio, lo ideal es estar en el medio, incluso, sí, tirando un poco más a lo racional, pero sin llegar obviamente a lo psicótico. Y lo malo sería para un jugador en este caso ser muy emocional, porque el tenis al final es un deporte exactamente donde hay fallo, donde erra, Entonces, si lo llevas mucho a la emocional y ya eres una persona muy activa, ¿no? Emocionalmente tiras para el otro lado. Y eso es la inestabilidad, cuando decimos es inestable. a ver, pero por ejemplo, tú has estudiado, me imagino, a Rafa, los comportamientos, ¿no? De Sí, Novak, de todo. ¿Y ellos qué son? ¿Cómo los defines? ¿Cómo los definirías? sí. Em, los comportamientos, las rutinas que él tiene, ¿no? O, ¿Cómo resuelven los sí, problemas? ¿Cómo por ahí se molestan pero siguen trabajando? sí, ¿Para qué lado serían ellos? claro. Es un enfoque al final, exactamente, o sea, es una personalidad resolutiva, son prácticos. Cuando yo entré en una situación y el comportamiento me tiró mucho dándole vueltas, dándole vueltas, dándole vueltas, pues eso me vuelvo demasiado emocional. eh, entonces, por eso son más racionales en el sentido de que se basan en lo práctico, ¿ha pasado esto? Soluciono, siguiente, siguiente. O sea, se ve como que no hay un exceso de pensamiento, de rumiación. Yo veo como que están más presentes también. Bueno, Son eso Agassi dijo, André Agassi, en un video que puse, que el tenis te enseña a estar en el presente. total, también es una Pero educación. está bien, Ujú. pero todo eso suena muy lindo, pero ¿cómo lo trabajamos? La atención al presente. Por ejemplo, yo creo que Djokovic en ese sentido, yo en ese sentido, por ejemplo, veo a Rafa más que ya le viene de personalidad o de cómo es. Por ejemplo, a Djokovic yo creo que lo ha trabajado mucho. O sea, Djokovic eso se ve que ha trabajado. Alcaraz todavía es más joven, igual tendrá que ir haciendo trabajo en eso, pero ya tiene también una tendencia exactamente, pues, a ser más racional y no una parte tan emocional, pero obviamente te vas a enfadar. Entonces, vamos a la parte de cómo, ¿no? Al final, la atención en el presente y yo esto lo intento trabajar mucho con los jugadores, es la observación, el aprender a observar. A observar qué, por ejemplo. Por ejemplo, el rival, cómo se está moviendo, no es lo mismo las costuras de la bola, las Ah, costuras de la bola. Eso lo dicen, por ejemplo, en el juego interior del eh, tenis, ¿no? Lo de las costuras de la bola. Al final es observar. eh, claro, es que una cosa es estar, ¿no? Estar jugando y estar excesivamente tú planificando constantemente de tu cabeza. Y otra cosa es realmente tener mucha atención a lo que está haciendo el rival. Y yo se lo digo mucho a los jugadores también. Tú cuando terminas el punto, ¿me sabes explicar lo que ha pasado realmente? ¿O tienes simplemente como una idea general? ¿O eh, sí, 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 sí. realmente sabes lo que ha ocurrido, ¿no? Y eso es porque al final estás ahí presente y cuando estás presente, esto también se ve, ¿no? En la parte de cómo luego ejecuta los golpes, al final la parte motora está más tranquila, que es la que manda la información a mi cuerpo para que yo ejecute, ¿no? Entonces, cuando estoy presente, eso fluye más. Claro, pero los niños, los jóvenes, por ejemplo, sufren con mucha frustración en estos años, se frustran, tienen menos tolerancia. Enséñame a mí, como que me dices, Dani, dile esto. Ayer tuve un niñito de 9 años que se empezó a frustrar. Vino el papá a verlo, me parece que le quería mostrar al papá cuánto que bien jugaba. El papá, un poco, una presencia un poco dominante. Ujú. Lo vi cambiar de conducta por eso al Sí, niño.
un desastre el entrenamiento fue, porque empezó a enojarse. Bueno, ¿cómo se trata esa parte? Sí. O sea, con respecto al padre No, o con respecto al no, hijo, con al final. respecto al niño, yo le doy clases al niño y cuando se frustran mucho, ¿qué es? A ver, ayúdame un poco, qué me sugieres? ¿Que le hable tranquilo? No sé, estoy Sí, pidiendo, por eso te estoy entrevistando. sí, sí. O sea, lo primero al final, primero ver un poco también, porque en ese momento si la presencia del padre le está agobiando, más adelante tendríamos que profundizar, ¿no? Y ver si exactamente si el niño cambia la conducta cuando viene el padre, a lo mejor tendríamos que hablar ahí con el padre, ¿no? O también es verdad que depende, si es adolescente lo puede expresar, ¿no? Y me puede ir ganando su confianza para que en algún momento a lo mejor me lo exprese. Pero si es más pequeño, a lo mejor tenemos que ser nosotros los que le digamos, oye, mira, yo observo que tu hijo en los entrenamientos aquí, pues se presiona un poco, ¿no? O simplemente la norma de decir, mira, cuando estamos entrenando, ya está, tiene que estar él concentrado con el entrenador en el juego y preferimos como que la norma sea eso, ¿no? O que vengáis a lo mejor 5 minutos, los 5 últimos minutos o Es los 10 últimos difícil, minutos, muy ¿no? difícil Ya, es eso, muy sí. difícil, es muy difícil. Sí, sí, sí. Al final, exactamente. Luego cada Pero padre y cada madre es un digo, mundo. no, pero está bien, pero Sí, al niño, ¿cómo sí, me recomiendas? Ignoro al padre, ¿ok? sí, ¿Qué, sí. qué le Vale, tema de pregunto? ¿Qué le digo? frustración. Tema de Sí, frustración, ¿no? Sí. O sea, ahí sobre todo ahí preguntarle ahora mismo qué está pensando, o sea, cuál es su intención. Porque cuando me frustro es porque hay algo que estoy queriendo hacer y estoy viendo que no lo alcanzo. O sea, como que tengo un objetivo en mi mente o me estoy, sí, estoy visualizando algo que quiero hacer, ¿no? Y estoy viendo que no lo estoy consiguiendo, ¿no? Y que, claro, él me decía, no me sale nada. claro, exactamente. Entonces, por ejemplo, en el sentido de no me sale nada, eh, claro, para él, ¿qué es nada? También, ¿no? Ahí, por ejemplo, puedo preguntar, ¿para ti qué es nada? Porque la No, bueno, palabra nada, yo te respondo lo que me decía, no meto una pelota. claro, no meto una. Claro, pero tú, por ejemplo, ahí, ¿qué es lo que estás viendo de él? Que no está Eh, metiendo ninguna. Porque estaba muy negativo, se había puesto muy negativo. Vale. Y realmente no metía ninguna, ¿no? No, no era verdad, metía, pero él se enfocaba en las que no metía. Vale. Ahí es donde voy. Por eso, que la palabra nada, por eso ahí yo me pararía un poco con él, le traería conmigo y, y diría, ¿qué es para ti nada, no? En ese momento, en plan. Y ahí hacerle observar exactamente eh, realmente de todas las cosas, ese análisis con él, ¿no? Oye, de todo lo que has hecho ahora, incluso fíjate, él está enfocándose mucho a lo mejor en el resultado, pero a lo mejor no se está enfocando en la técnica o en la parte, a lo mejor movimientos que sí que ha hecho bien, o porque si no solo es mi mente Claro. resultadista, ¿no? Como que nada, entonces ya, si no meto ninguna bola, está mal, ya, pero a veces no meto ninguna bola, pero estoy practicando la técnica y está funcionando, ¿no? Entonces, al final son creencias, ¿no? También son ideas de, al final, irme a, ostras, nada, ¿no? O sea, es generalizar. Entonces, ahí también hacerle ver al niño que, al chico o a la chica, que está generalizando, ¿no? Y que su mente está yendo Claro. a que nada está saliendo, ¿no? Y hacerle ver qué cosas sí hay. Ujú. Bueno, el miedo, todos los tenistas tenemos miedo de lucir mal a veces, de perder, hay muchos tipos de miedos, ¿no? En la cancha, yo creo que es importante, a veces se generaliza cómo, eso es una emoción primitiva, ¿verdad? El miedo. Sí. O sea, el miedo al final es lo que por eso muchas veces explico que es peor emocionalmente cuando rechazas a cuando la gente te llega a consulta, precisamente es eso, es como me quiero quitar la frustración o me quiero quitar el miedo. Y es como es que no te lo puedes quitar porque tienen una función, ¿no? Entonces, la frustración, por ejemplo, digo, fíjate, cuando tú te frustras, y volviendo un poco a la anterior, eh, al final, ¿qué pregunta te haces? Y muchas veces es ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Entonces, la frustración realmente pues yo le digo, oye, ¿y la frustración que has aprendido otras veces, ¿no? O que cuando has sentido frustración, ¿te ha aportado algo? Y me dicen, ay, va, que cuando sentía frustración,
había un pique conmigo mismo. Entonces yo ahí mi mente empezaba a funcionar y empezaba a buscar soluciones, ¿no? Entonces la frustración tiene esa función, por eso los padres deben dejar también a los hijos y los entrenadores que se frustre, porque ahí su cabeza es un motor. La motivación, cuando hemos hablado de emoción y motivación van juntas, la emoción es siento frustración y es el motor o la antesala a si puedo buscar una solución. Y obviamente ahí el entrenador es el que le tiene que... Ha salido el este. Cuando el entrenador vea exactamente esa frustración, le puedo facilitar también esa solución o hacerle pensar muchas veces, porque si no parece que damos órdenes muchas veces, ¿no? Hacerle pensar eh, cuál ha sido, dónde ha estado a lo mejor, por qué no he metido tantas bolas o qué es lo que ha pasado, ¿no? Claro, A nivel de movimiento, buscar claro, razones, como dices, que se enfoque por ahí en la performance, no en el outcome, o sea, no en el resultado, ¿no? Por exactamente, en ese ejemplo, proceso, decir, claro, correcto, el proceso, el- exactamente. exactamente. Eh, Sí, competir, ¿no? Para ti los niños, ¿cuánto deberían competir? vale, sí. ¿Cuarto campeonato, Perdóname torneos? porque no te había contestado lo del miedo y ahora quería ir a lo del miedo, pero Sí, 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 no vale. sabía que... Sí, sí, dime. Sí, es que a veces como que relaciono una cosa con otra y ahora para pasar a lo del miedo. Sí, y ahora ya pasamos a lo de competir, sino. Y eso, y el miedo al final, eh, la función que tiene exactamente es también adaptativa, ¿no? Es decir, que tengo una situación de alarma o de peligro, entonces el miedo al final, ¿qué hace? Pues se envía más oxígeno, o sea, empieza a respirar más rápido. ¿Para qué? Para que se envíe más oxígeno a mis músculos y los tejidos también estén más preparados. Por eso yo les explico que cuando sientan esa activación antes de los partidos, que realmente que interpreten que su cuerpo se está preparando ¿para qué? Para el reto que tienen delante. Que no hay una amenaza, Mm. pero hay un reto y mis músculos o mi cuerpo se prepara para ello. Y por eso que lo vean de esa forma, porque es real. O sea, si no vas a estar muy relajado. Claro, o sea, está bien sentirse ese miedo, esos Claro. nervios. O sea, yo siempre digo que el problema no es la alarma uno. Hay como dos alarmas. Alarma uno, siento ese primer, ¿no? Que se acelera un Mm. poco más la respiración o que los músculos se tensan un poco más. Vale, esa es la primera alarma. Si yo ahora empiezo, uy, madre mía, es que estoy nervioso, es que no me van a entrar las voleas, y si hago muchas dobles faltas, eso genera una segunda alarma. Y ahí ya sí que estoy generando una amenaza, que es que Ah, no voy a poder ah, afrontar, no voy a tener recursos, voy a hacer mal los saques. Claro, entonces es esa segunda alarma lo que provoca una mayor activación y ahí es cuando ya es esa presión mala. Pero lo que sientes al principio, ¿no? Lo que sientes esa alarma uno es que te estás preparando para el partido. claro, pero ¿cómo puedo saber tanta cosa? Porque estoy en el medio del partido, saber el uno, el dos, ¿cómo hago? Sí, ¿Cómo? vale. Sí, lo que digo a lo que yo les digo es que cuando sienta esa conciencia corporal, hacerles muy conscientes de cuando sienten esa emoción, ¿no? Pues a nivel de presión, que al final pues la dejen estar, o sea, como que permitan como esa aceptación, porque si no tú mismo como que luchas y empiezas, uy, no, no, y generas ruido aquí. Mientras que Claro, la otra forma es como aceptar que eso tiene mucho que ver con lo del presente, que hemos hablado también, que es dejar estar o dejar ser a mi cuerpo lo que esté experimentando, porque si no entras en una lucha contigo mismo ahí. claro. Entonces, el permitir, porque cuando lo permites, ya no te estás ocupando de tus emociones, sino que te ocupas también de lo que hay fuera, de lo que... Pues eso. Claro. Mm. Si tuvieras que hacer una lista de las cualidades para los tenistas, ¿no? Que dices, estas son las cualidades esenciales psicológicas que necesita un tenista para triunfar, ¿cuáles serían? Capacidades. Estás Acá se compleja, dice, ¿eh? claro, por ejemplo, para jugar tener saque, volear, derecha, revés, tú sabes, necesitas todos los golpes, necesitas moverte bien. O sea, te estoy diciendo lo que necesites, competencias, es que competencies. Sí, Pero en la parte mental, ¿cuáles serían? sí. En la parte mental, lo que hemos dicho, como no un Yo, índice muy yo alto de tomo, yo tomo neuroticismo. notas, ¿eh? Vale, ¿Qué dirías? luego, ¿Qué luego quiero elementos en la verlas. vas a ver? ¿Qué pondrías? Por eso, es una torta que vas a construir un pastel. ¿Qué ingredientes la cabeza de un tenista debe tener para que le vaya bien? Sí.
Mira, yo sobre todo, eso, una persona como más pragmática, más que no tenga exceso de rumiación, podríamos decir, Que o tan no, a ver, neurótica, sí, lo traduzco para que no piense tanto. literal. O Ok, sea, sin exceso de pensamiento. ahí está, bueno. Por lo tanto, sí, sin exceso de pensamiento o rumiación que podríamos llamar. Em, una persona, yo esto también lo importante, o sea, para que triunfe tienes que tener algo de obsesión, literal. Obsesión. O sea, pero es una obsesión lo que decimos. Me obsesiono con una cosa, pero me voy a lo práctico, no una obsesión de rumiación, porque lo que digo, si vemos un perfil de una persona que es muy obsesivo compulsivo en cuanto a sus pensamientos, lo que decimos va a errar o va a fallar o tal, y ahí va a tener un exceso de pensamiento, ansiedad, tal. Entonces, es una obsesión, pero como muy bien canalizada hacia un solo objetivo y buscando soluciones. O sea, es una sesión también por la solución, bien enfocada, como sí. Bueno, por ser pragmático, no pensar tanto, obsesión, ¿qué más? Sí, Estoy tomando todo acá. me gusta, me gusta, me gusta. Vale. Luego, también, fíjate, diría con regulación emocional en cuanto a que control fisiológico, es decir, una persona que no sea muy activa, como demasiado activa ya fisiológicamente, ¿vale? Porque es como que tienes descontrol de tu cuerpo. O sea, yo, por ejemplo, yo llevo chicos igual, exactamente, con a lo mejor ya un índice muy alto, por ejemplo, de un nivel basal, diríamos, ¿no? Un nivel basal, para describirlo así, ¿Qué es? No, como de... explícanos porque no sé qué es, Vale, como un nivel basal, ¿qué es? un nivel basal ya es que de por sí, no por tu personalidad, sino a lo mejor por tus experiencias en tu vida o por tu entorno familiar o experiencias que hayas vivido, como que a lo mejor ya tienes, por ejemplo, mucha rabia dentro. Que es lo que vemos cuando vemos a jugadores, por ejemplo, muy impulsivos, que ya tienen aquí ya somatizado, ¿no? O interiormente mucha rabia, ¿no? Entonces no tienen control a lo mejor de los impulsos. Entonces, yo ahí sí que pondría, por ejemplo, un rasgo importante como control de los impulsos. O Control de sea, los impulsos. sí que no sean personas muy impulsivas, yo creo. Claro, está bien, pero Vale. hemos visto jugadores muy temperamentales triunfar y llegar a Ujú. número uno. En el pasado, John McEnroe, Boris Becker, jugadores Jimmy Connors. Sí, Alcaraz tiene un carácter fuerte también, también. no es Sí, Djokovic, Novak Djokovic, Ivan Lendl, con una gran personalidad, eh, muy temperamentales, ¿no? Ellos sí, pudieron de alguna manera controlarse. claro. Pero yo eso lo veo diferente, porque una cosa es que tú tengas carácter o ese temperamento, y otra cosa es que cuando eso fisiológicamente se me dispare, yo sepa regular o tenga un mayor control, ¿no? Entonces, eh, Hay técnicas para eso, me imagino. claro, Y ya yo creo tú, que ahí hay una parte de pero aprendizaje, claro. digo, tú trabajas en eso, es tu Claro, trabajo. sí, sí, sí. O sea, lo que es el control de frustración, de rabia. Entonces, claro que hay técnicas. Una, por ejemplo, pues hay una que es muy común, que es la del semáforo, por ejemplo, que es ¿Cuál es? parar. Es decir, cuando siento algo, yo esto se lo digo mucho, ¿no? De voy a la toalla, paro, pienso, actúo. ¿Vale? Entonces, el rojo en el semáforo es paro, ¿no? Para el carro. Mm. Entonces, ese, por ejemplo, es pues ir a la toalla cuando me paro. El amarillo es, claro, entre que yo siento algo y actúo. Si yo siento y actúo, no tengo control, porque es como siento algo y actúo rápido, por un Claro. impulso. Ahí es la impulsividad. Y otra cosa es, siento algo, aquí hay un proceso de regulación y ahora actúo. Entonces, ahí se les enseña esa herramienta, ¿no? De Pero dijiste paro. por eso, perdóname, dijiste paro, pienso, actúo. Pienso sería ese momento de pensar. Sería paro, voy a la toalla, pienso que es el naranja, ¿no? Del semáforo, que ahí ya es ese Bueno, tiempo que yo me doy para no, regular. como ¿Cómo regulo? naranja, semáforo, no, amarillo. Bueno, amarillo, amarillo, vale, el amarillo. Por ahí en Sí, es España que alguna vez, naranja, no es lo que hay sé. algunos que ahora te ponen naranjas. Vale, Me entonces, cambiaste sí, los colores de el semáforo. amarillo, el Dale. amarillo. Vale, entonces el amarillo sería, ¿Qué sería? Reflexionar del no, problema.
es regular, por ejemplo, fisiológicamente, pues a través de la respiración, por ejemplo, la Ah, por respiración eso. importante, Danos. Ok. claro, la respiración es importante por dos cosas. Uno, porque bajo pulsaciones, si yo siento rabia, la rabia sube mucho mi energía y me hace actuar impulsivamente y sube la frecuencia cardíaca. Entonces, la respiración aquí me ayuda a controlar mi ritmo cardíaco. Entonces, sería una respiración pausada, donde la expiración es mucho más larga, porque la expiración es lo que ayuda a sacar el aire, a bajar la frecuencia cardíaca y el ritmo, activa el sistema nervioso ¿Cuál, parasimpático. cuál es porque viste que dicen 4x4, hay distintas cuestiones. Para ti, ¿cuál sería? ¿Cuál sugieres tú en cuanto a respirar, mantener, soltar? ¿Cuál sería tu ritmo? ¿Qué te gusta a ti enseñar? Sí, es que, ¿sabes lo que pasa? Que cada persona es un mundo. Entonces yo al final les Ah, enseño ah, para que ellos mismos tengan autoconciencia de qué respiración me viene bien a mí. O sea, que aprendan a ver en su propio cuerpo lo que les ayuda. Porque si no, utilizamos la caja y a lo mejor otro dice, pues la caja no. Entonces, prefiero como dar que ellos sean conscientes de cómo es su ritmo de respiración. Yo, por ejemplo, les digo, ponte la mano en la barriga y que me empiecen a decir, y les digo, ¿cómo es tu respiración ahora mismo? Pues es más rápida, es más lenta, es más superficial, es más profunda. Primero que tomen conciencia, porque es que si no, hacemos reglas para todo el está mundo bien. y es que somos individuales, claro. Entonces, a partir de ahí toman conciencia y luego ya, igual en la pista, sabiendo un poco pues cuando me enfado, les hago ver, oye, pues el próximo día que te enfades, quiero ver que veas a lo mejor tu respiración o que ¿no? Un poco, Que se ese controle la rollo. respiración, dices. No, primero que la observen. La próxima vez que respires, saber cómo, que te enfades, saber cómo estaba respirando o Mm, cómo, pues si me pongo a gritar, por ejemplo, no estoy encargándome, estoy haciendo una respiración más superficial o por la mm. boca, por ejemplo. Entonces, ese amarillo, lo que decimos es la toalla y coger 3 segundos, 4 por la nariz, que es lo que suelo decirles, y ya 7, 8 segundos por la boca para que se active el parasimpático y bajar el ritmo cardíaco. Y además ahí fíjate lo que está pasando entre mi enfado y mi comportamiento, estoy dejando un espacio. Y ahora ya cuando llego a la toalla, que además es un espacio que normalmente lo que hacen que es enjuiciarse, qué malo, cómo haces Sí. esa, ta, ta, ta. Entonces, estoy cortando el juicio. La parte del juicio la estamos como posponiendo. Ahora vemos si te enjuicias o tal, pero primero vamos a ir primero a ese control, ¿no? Que luego sabemos que es difícil y hasta luego en la práctica es complicado, ¿no? Y luego ya, cuando llega la toalla, ahí es cuando les digo que en vez de enfocarse tanto en la parte que observen al enjuiciador, que observen al crítico, ¿no? Observo un poco como a ese crítico para verle como algo que está ahí, que todos tenemos, porque en todos aparece ese crítico, pero observo más qué es lo que ha pasado exactamente, pues Mm. cuál ha sido la causa de haber fallado o la próxima vez yo les digo que se enfoque más en la próxima, voy a enfocándose más en lo que ha pasado en esa bola, ¿no? Anteriormente, pues cómo la voy a enfocar la siguiente para no quedarse Ahora, muy en... está bien, pero todo eso se puede hacer en 15 segundos. Claro, al final obviamente no van a hacer tal cual todo ese paso, ¿no? Claro. Pero ya empiezan a ver en cada momento. O sea, sí que da tiempo a ir a la toalla. No, no, pero perdón, entre punto y punto estoy diciendo, no en el cambio de Sí, lado, ¿eh? a ir a la toalla, respirar, ya no tener ese Sí, 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 sí. respirar. Y al menos observar ese pensamiento que están teniendo o ese, ¿no? Como tan crítico, por lo menos como observarlo, sí que están teniendo ese espacio ahí, que si directamente cojo la bola Bueno, y saco o y resto preparar ya. el punto, ¿verdad? Tengo que preparar cómo voy a Claro, jugar. ahí ya mientras que vas hacia, que es el verde, ya es como planificar, exactamente. Planificar el Sí, como punto. esto. Y los rituales son tremendamente necesarios, ¿verdad? Sí, luego cada persona al final tiene que ver lo que le ayuda, porque sí que es verdad que, por ejemplo, pues hay personas que a lo mejor con ir a la toalla y cuidar su lenguaje no verbal, pues ya eso le ayuda y a lo mejor no tanto, a lo mejor otro exactamente, enfocarse más en la respiración. O sea, tú al final les das recursos y luego no es hacer aquí millones de cosas, no. Yo Claro, siempre digo claro, que menos es más, menos es claro. más. Entonces, El mejor hablar, hacer.
el darle recursos, hablarse, pero que ellos, sí, el hablarte, porque el tenista, Agassi dijo que el tenista es el único que se habla y se responde todo el tiempo. sí, Eh, Dice, somos locos, estamos hablando todo el tiempo, sí. hablamos solo y nos respondemos nosotros. Total. Eh, Ese es el tenis. ¿cuán- ¿Cuánto influye el self-talk, como se dice en inglés, el que tú te hables tú mismo? O sea, viste que uno es idiota, tonto, tarado, estúpido, y después juegan bien. Sí, Eh, yo he visto jugadores que dice, o con la F en inglés, la palabra con F, y después se Fonchi. mandan un puntazo Sí, bárbaro. No les afecta hablarse mal. Eso también hay que decirlo, ¿no? Porque dicen, no te hables mal, y a lo mejor no tiene nada de malo. sí, Yo me he sí. dicho muchas veces imbécil, tarado, y después me sirve para jugar bien. Total. Por Porque eso, no, individualizar, por eso claro, individualizar. Porque justamente esto lo estaba hablando con un jugador, igual el otro día. Y cuando hemos empezado, hemos hablado de las 4 habilidades. Conciencia, de lo que siento, expresar, regular, y había una que era facilitar. Pues ahí está que hay personas que yo les digo, oye, cuando hacen muy buen partido y tal, digo, a ver, vamos a volver a ese partido y vamos a ver qué ha pasado antes, durante, y ver qué emociones tenías, qué conductas, y algunos, claro, hacemos como termómetros. Pues yo juego bien con, ¿no? Del 0 al 10. Pues juego con un 6 de rabia, un 7 y con un poquito de presión hasta el 5. Y un poco claro. eso, ¿no? Entonces, efectivamente, o sea, al final hay personas que saben que juegan bien con un poco de rabia porque eso les hace sacar carácter y entonces trabajamos mucho facilitar la rabia. Entonces, aquí volvemos a lo que he hablado de que todas las emociones tienen una función. La función de la rabia, esto es muy interesante, es poner justicia, ¿no? O sea, cuando yo me enfado con alguien es porque me ha hecho daño, me ha afectado algo que ha hecho y entonces ahí, ¿qué hacemos? Decirle a esa persona, oye, esto me ha hecho daño o esto me afecta, ¿no? Ahora, si lo llevamos a la pista, ¿cómo provoco? Yo les digo, tienes como que internamente generarte motivos, porque eso, yo me enfado con alguien, entonces yo le expreso mi necesidad o la rabia nos invita a luchar también, ¿no? Por ejemplo, Te, manifestaciones, cuando la gente se te manifiesta, tal. puedo, perdóname, ¿te puedo Sí. manifestar tres cosas que le da mucha rabia a un tenista? Dale, Pues te lo comparto como jugador y como entrenador de tantos años. Hacer errores tontos, que te tiren un winner, algunos se ponen locos cuando les tira al rival un winner, y errar pelotas fáciles. Esas tres cosas, sí, un error no forzado, errar pelotas fáciles, pero por ejemplo, estás en un peloteo largo y fallas, se ponen locos. Eso, eh, el tema es que no lo saque del partido completamente, ¿no? mm. O sea, al final es que, exactamente, o sea, tú lo dices enlazándolo con lo de la rabia, o, Claro que te da rabia eso. sí, Yo fallar una pelota en la re fácil tengo ganas de romper 10 claro, raquetas. claro, entonces exactamente, exactamente. Entonces, cuando ocurre eso de forma natural, les hace sacar esa rabia a algunos y si tú juegas bien con esa rabia, empiezas ahí a jugar mejor. O sea, y se ve muchas veces, o sea, en los Claro, pero partidos la cuando, mayoría juega claro, peor después de la eso. mayoría juega peor, exactamente. Entonces Entonces, ahí, ¿qué hago? Que se calmen, que respiren, vuelvo al semáforo. claro, ahí cuando hablamos exactamente de errores, es que por eso muchas veces tampoco es todo solo la técnica, sino, por ejemplo, la creencia que tú tienes de fallar. Es que si no siempre lo llevamos a, yo en ese momento tengo que tener recursos, sí, lo del semáforo, respirar, intentar ver, pero es que hay algo más interno y es que tú mismo, ¿qué creencia tienes de fallar o de equivocarte? O sea, si es algo que me lo tomo exactamente como que fallar, lo acepto, ¿no? Es normal, lo acepto y eso me impulsa a, eh, a buscar esa solución o cómo lo enfoco lo siguiente o qué ha pasado la causa de por qué he fallado. Eso es cuando lo acepto, pero si tú te llevas muy mal con el error, eso siempre va a disparar esa furia o esa Bueno, te rabia. voy a decir lo que dicen los grandes entrenadores de tenis. Quiero que sepas, de todos los que hablé, te dicen lo mismo. Si un tenista no convive con el error y la frustración, no debe jugar Claro, tenis. contraindicado. Sí,
Es como que no es Una el deporte receta, para ellos. contraindicado Y hacer. golf también, Sí, porque permanentemente vas a hacer errores. claro. Por eso es lo que te digo, Dani, que es que sí, las herramientas sí yo se las doy, pero es que para mí es más clave, es como un iceberg. ¿Qué hay debajo? ¿Qué hay debajo de que tú en ese momento sí, que te va a molestar? Y a todo, obviamente, a todo el mundo le va a molestar en ese momento el fallo, ¿no? Pero qué creencias, porque hay gente que se lo toma mejor y le impulsa a seguir, pero si exactamente yo mi contexto ha sido, por ejemplo, muy estricto, un contexto donde te han marcado exactamente, te reforzaban mucho cuando lo hacías bien y cuando hacías mal, ¡puf! Te pongo caras o te digo que qué has hecho o tú eso conforma creencias. Entonces yo en sesión muchas veces lo que trabajo es la creencia, en plan, esa creencia hay que empezar a tocarla y empezar a construir otra visión para que en ese momento, claro, a mí el pensamiento que tengo superficial es, pero ¿cómo fallas esa, no? O, pero ¿qué hace? Pero qué tonto. Pero debajo es, no soy válido si fallo. Claro. Si fallo, soy un fracasado. Mis padres van a pensar de mí que no sirvo. Claro, Mi entrenador también, a lo mejor ellos piensan que el entrenador piensa eso de ellos, ¿no? total. Te Porque ahí pregunto, puede haber también la dinámica con el entrenador, también el entrenador, cómo actúa en pista con el no, yo les jugador. explico de que es absolutamente normal que hagan errores. Totalmente. Y luego darme cuenta porque muchas veces hay condicionamiento. Condicionamiento es exactamente que de repente, cuando te está saliendo todo bien, hago un comportamiento, como por ejemplo, exactamente te sonrío más, o yo qué sé, o te hago más así, con la cabeza. Es que Mm, muchas veces son microcomportamientos, es decir, y entonces el jugador eso lo asocia porque es un input que está entrando a su cabeza. Entonces empieza a decir, ahí va, si hago esto mi entrenador se comporta así. Y claro, el entrenador tampoco se tiene que obsesionar a, madre mía, cómo estoy actuando, pero sí decir, jolín, ¿qué es fallar o qué es equivocarse? Y tener esa reflexión con el jugador, ¿no? ¿Qué es fallar o qué es equivocarse? Y, y al final, exactamente, si tú metes la bola, pero la técnica o tal no está siendo la correcta, pues me da igual que entre esa bola o que, ¿no? Entonces, al final un poco, claro, el tío Tony, mira, el tío Tony Nadal dijo siempre que todo el mundo habla de la cabeza de Rafa, de la garra, del Rafa, pero Rafa juega bien al tenis. Nadie habla del tenis de Rafa. ya, Eh, total. y yo te digo que si tienes malos golpes, por más mentalidad fuerte que tengas, no vas a llegar a nada tampoco. O sea, tienes que tener todos los golpes, el físico, ¿verdad? Sí, Es como un futbolista, si no sabe cabecear, no sabe. Y puede tener la mejor psicóloga del mundo, pero igual va a fracasar. total. No, Son tiene un que, te montón digo, de factores, son claro, un montón de factores. Entonces, sí, incluso con un jugador un día hablando, ¿no? Buah, es que pues gente de mi entorno en el pasado y tal me dio la enhorabuena y me dijeron que disfrutara lo que ellos no podían haber disfrutado cuando yo me lo he ganado, me he esforzado y le dije, bueno, pero también eres bueno, ¿no? También claro, eres bueno, tienes la cualidad, no solo te lo has currado y te has esforzado. Porque también muchas veces, cuidado, los mensajes que se transmiten de arriba, de la gente que ha llegado, ¿no? A su objetivo, deportistas del élite que están arriba, muchas veces dan ese mensaje de me lo he currado, del esfuerzo, me lo he sacrificado. Ya, pero también tenías talento y también tenías... claro, Y hay que tener cuidado con eso, porque luego me viene gente que tiene un sueño y que, cuidado, porque puede ser bueno y tener cualidades. Y obviamente no voy a decir no, pero al final, pues, por ejemplo, estás estudiando una carrera a la vez, tienes otras cosas que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo escucho ese mensaje de con esfuerzo, con esfuerzo, con esfuerzo, a la vez estoy haciendo una carrera o tengo que trabajar para sostener a mi familia o tal. Y también ese sueño o ese si tú te esfuerzas y te tiras tantas horas entrenando, vas a conseguir. Bueno, pero es que son muchas cosas claro, más, claro. ¿no? Y Bueno, sí, mira, mm, nos queda, quiero cerrar con dos temitas, pues se nos pasó el tiempo rapidísimo. ya, Está bien, tú llegas a mi academia, yo no te veo que estás, tú llegaste y estás mirando mi clase, pero yo no me doy cuenta que estás.
me estás escuchando que le estoy hablando a un niño y le digo, eh, escúchame, ¿de qué te sirve enojarte? Yo le pregunto, ¿te hace jugar bien enojarte? ¿Enojándote juegas mejor? ¿Está bien esa pregunta, hacerlo reflexionar si está muy molesto le sirve? A ver, a lo mejor no es el momento para hacerle la pregunta. Ok. Primero, a lo mejor que desahogue, porque es que también muchas veces lo que decimos, validación emocional, en plan, porque si te frustras o te enfadas, es por algo No, también, no, ¿no? pero Porque digo, si es no, muchas... reiterativo Sí, y el chico no sale y yo le paro y le digo, mira, Juan, por ponerle un nombre. sí. Juan, ¿tú crees que estás mejorando por expresarte así o sentirte así? ¿Es una buena pregunta? Em, a ver, yo esa pregunta lo que haría más, o sea, lo haría como más fuera del terreno de que él esté enfadado en ese momento, porque si él está enfadado en ese momento, puede saltar y puede... Entonces, primero buscaría un momento donde esa persona esté un poco más tranquilo y luego sí que a lo mejor ahí explorar, porque muchas veces también el enfado eh, a él inconscientemente le sirve para algo. Es decir, tú te enfadas para algo. Muchas veces, por ejemplo, si yo me digo lo malo que soy, muchas veces estoy reforzando la creencia porque lo creo y ahí me siento que tengo más el control, porque es como, eso se llama profecía autocumplida, ¿no? Es decir, eh, si yo interiormente tengo las creencias de que no soy tan bueno o no soy tan habilidoso o mi entorno, por ejemplo, no me favorece que confíe más en mí, eh, ese enfado o ese quejarme también puede tener una función, que es o Claro, reforzarme en mis creencias y tener más control de, bueno, soy esto, porque es lo que... O a veces también, pues por ejemplo, la función de que me quejo, esto también cuidado, ¿eh? Que me quejo y tengo más atención de los demás, por ejemplo. Es que es la función que ellos... Por eso también es muy buena esa pregunta, porque al final uno puede decir, ¿pero qué me va a servir enfadarme? mm. Ya, pero para algo te está sirviendo, porque es como cuando decimos un movimiento que ha cogido un Bueno, pero tenista a que ver, ya lleva... perdóname, pero Sí, entonces podría formular la pregunta de esta manera, decirle, está bien que te enfades, pero lo importante es que te sirva para jugar mejor, ¿o caray, no? claro, sería, Ahí se te fue no te escucho, no te escucho. Se había cortado. vale, sí, ahora bien, Ahora sí. Sí, sí, no, ahora sí. perdón, Dani, No, que no. sí, o sea, al final sería validar exactamente el enfado, es normal que te enfades, que te puedas desahogar y luego, exactamente, si a ti tu enfado te sirve para jugar mejor, pero es un enfado positivo donde obviamente no te critiques o te estés juzgando constantemente, o sea, que sepas cortar ese desfogue, es decir, me explico, la expresión emocional. La expresión es que yo me enfado y entonces por enfadarme empiezo, jolín, qué malo, ¿verdad? Claro, Vale, sí, 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 sí. cortar, que eso tenga como unos segundos, venga, tienes permitido desahogarte exactamente, pues 15 minutos, 15 se nos ha pasado el partido, 15 segundos o 10 segundos, pero cuando pasa ese tiempo paras y ahora esa energía que tienes aquí, hay gente que juega bien con esa energía y le impulsa. Entonces, ahí es facilitar esa emoción para luego Claro, jugar bien. Mientras que tú efectivamente no estés transmitiendo o pocos valores a los chicos que están al lado. O... claro, Entonces, el problema no es enfadarme, el problema es cómo expreso el enfado. claro. O... Claro, y cómo lo usas en el sentido. Pero bueno, para cerrar, Que esto da para mucho, ¿eh? las redes sociales, Sí, ¿cómo afectan en las emociones de los atletas profesionales? Porque están expuestos, los critican, a veces se burlan, los insultan. ¿Afectan en las emociones ahora que tienen tanta exposición ellos mismos en Instagram, TikTok? Ellos mismos se exponen. sí. Eh, ¿Eso crees ah, que juega, así como puede jugar a favor, porque si ganan son dioses y tienen likes y todo el mundo te amo, eres el mejor, pero cuando pierden se empiezan a... Claro. sí, ¿Cómo ves eso de las redes sociales? sí. O sea, al final, las redes sociales es.
un lugar, porque no es un lugar, sino que es más bien ficticio, o sea, ¿no? Mm. Está más bien en nuestra cabeza, es algo que hemos creado que está en la cabeza, pero que no es como algo tangible, ¿no? Bueno, Entonces, pero ese esto sí, lugar, mira, pero esto es sí, gracias a las redes sociales, esta sí, conversación. Es sí, sí, tangible. totalmente. Sí, crea mundos aquí. Al final crea mundos, sí, de interacción, ¿no? De Pero interacción digo, de mente a mente. esto es Sí, tangible, esto que estamos viviendo, este interview. claro, es tangible esta conversación, ¿no? O esto que estamos diciendo. Eh, Efectivamente, entonces, y es tangible el móvil, es tangible el móvil, entonces Claro. exactamente, el jugador coge el móvil y, y al Y le final, dicen, y le dicen, y lee que le dicen, eres un frustrado, un fracasado, ya no sirves más, retírate. exactamente, entonces, es ese medio donde todo el mundo puede Eh, escribir lo que sea. Entonces, efectivamente, porque al final son inputs, o sea, esa persona lee y, oye, somos seres emocionales y además con un miedo que es natural, que todo el mundo tiene, que es el miedo al rechazo. Es un miedo que todo el mundo tiene. ¿Por qué? Es normal, somos seres sociales y queremos ser aceptados y queridos. Entonces, es un miedo que es lógico y normal, por eso hay jugadores que dicen, jolín, pero porque como si fueran los únicos, y digo, no, es que no eres el único, es que a todo el mundo le afecta por eso, porque todo el mundo quiere ser querido, todo el mundo, en ese sentido, busca esa aceptación, ¿no? Entonces, hace mucho daño, porque al final además son comentarios, lo que digo, que a lo mejor el jugador está entrenando bien, se ve bien, pero como la gente hace un comentario de algo eh, específico en un momento del partido, que a lo mejor ese comentario no tiene relevancia o no tiene importancia porque esa persona no tiene ese ojo clínico o para emitir un juicio claro. objetivo. Son juicios muy subjetivos, muy que vienen Mm. de la persona. Entonces, yo ahí lo que intento trabajar con ellos es que se den cuenta de que ese comentario que hace esa persona viene de esa expectativa que esa persona ha puesto sobre ti o esa imagen que ha puesto sobre ti o lo que espera, pero que lo que espera la otra persona es que no, tú no tienes control, ¿no? Entonces, dejar que los demás esperen cosas de uno mismo. Yo dejo que esperes. Y yo les digo, igual que tú puedes pensar como quieras, deja que la persona sea libre para pensar como quiera pensar. Claro. Porque siempre van Problema, a pensar algo. no lo puedes controlar. Claro, está fuera de ti. Y si te afecta, que no lea las redes sociales. Sí, yo les digo como que pongan límites y que, por ejemplo, los utilicen para subir y no para ver. Claro, ahí hay que tener un control. Claro, bueno, Es muy bonito es- eso es muy bonito. Pero bueno, sí, o que Tere, tengan horas para claro, verlo, pero claro, sí, claro. Bueno, totalmente. yo te agradezco muchísimo, un momento muy, muy lindo, muy instructivo. Has dejado muchísimas cosas muy Muchas interesantes. gracias, Dani. Y gracias a ti por tus preguntas y por estas entrevistas que al final estás cogiendo de todos los profesionales y eso al Sí, final, pero es como los profesores de tenis. Cuando tú vas a un congreso, hablas con muchos sí, profesores de tenis, sí, colegas. A ti te debe pasar con psicólogos y escuchas y compartes información. totalmente. Sí, Bueno, termina, dale un mensaje a los breve, porque te pido, sorry, no te quiero apurar, pero tengo poquito tiempo, tengo no que ir al pasa. aeropuerto. Un mensaje a los padres de los niños que compiten, deportistas, a los padres. Sí, pues a los padres les diría que ellos crían a sus hijos al final, pero que su hijo un día se va a convertir en una persona autónomo, un adulto que va a tener que manejarse por sí mismo. Entonces, no tengo que enseñarle de la manera en que eh, yo considero que me han servido a mí las cosas, sino que tengo una persona que es individual y como esa persona, a tu hijo en este caso, eh, que aprenda a ser autónomo, que enseñe a su hijo a ser autónomo y a reflexionar como por sí mismo lo que le viene bien, lo que no, lo que le ayuda, lo que no, lo que les sirve y que sobre todo como que les dejen también sentir emociones, eso, ya que hemos hablado de las emociones, A que, expresarse, ¿no? sí, que les dejen expresarse, que no les enjuicien a la mínima que sientan, porque las emociones son todas, bueno, lo que hemos dicho, tienen una función y están ahí para algo. Entonces, que les validen, que escuchen ahí a sus hijos lo que sientan
y que les ayuden a ellos también a reflexionar de Correcto. ese momento que has vivido, para qué te puede servir o qué lección puedes sacar, y que les dejen sentir, ¿no? Porque al final ellos ahí aprenden de su propia emoción, y si no, te estoy enseñando a que no puedes sentir enfado o no puedes sentir tristeza, y eso va a generar al final pues un choque también entre ellos. Ujú. Y para cerrar, no puede, sería para otro tema, otro día, otra charla, pero ¿el deporte de alto rendimiento es saludable Sí, para, para el ser humano o no? esa es buenísimo. A ver, el deporte de alto rendimiento, al final, para el cuerpo No, como no, no, tal, no, respóndeme, el cuerpo no. vale, Todos los atletas me han dicho, no, no es saludable, terminas roto, vale, destruido. sí. El deporte en la parte mental, psicológica, ¿es saludable para para un ser humano el deporte de alto rendimiento? A ver, el deporte de alto rendimiento al final te hace centrarte en una sola cosa. Entonces ahí puedes descuidar otras áreas de vida. Y al final las personas somos equilibrio. Somos diferentes áreas, ¿no? Familiar, eh, personal, de amistades, hobbies. Entonces, en el momento en el que solo te basas en un área de vida, todo lo demás. Entonces, si este deportista es consciente y cuida las demás áreas de vida, todavía puede ser, lo puede vivir de una forma equilibrada. Pero si solo se obsesiona con una parte y no cuida las demás áreas de vida, entonces puede ser perjudicial, porque esas partes van a ayudar a equilibrar también su vida deportiva. Entonces, Muy la bueno. respuesta sería que si cuida las demás áreas de vida, sí, y si lo sabes gestionar, pero el deporte de élite en ese sentido es tan solo una cosa que va a ser más negativo que positivo, y luego también es muy exigente. Es tan exigente y tan buscando siempre el ideal que Por nunca eso me es para aceptó. pocos, ¿no? Por eso es para muy pocos. Sí, y sobre todo exactamente, o personas que tienen mucha carácter y mucha personalidad, que al final también son capaces de aceptarse aquí, pero normalmente el deporte es tan exigente que nunca se acepta en este momento y siempre quiere más y que siempre quiere más. Bu- Entonces eso es agotador al final. rapidito, mira, te dije la última, pero dale. Carácter, no, sí, 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 pero está, yo defíneme, también. No me carácter y encanta. personalidad, ¿es lo mismo? Eh, no, el carácter y el temperamento lo desarrollas con la experiencia sí, o sea, carácter y temperamento. Vale, carácter y temperamento es lo mismo. Sí, sí, No, es que no, me. te dije personalidad, Vale, carácter y personalidad. claro. Entonces, temperamento y carácter lo desarrollas con el tiempo y, por ejemplo, introversión. Introversión es un rasgo de la personalidad. eh, y luego, por ejemplo, la timidez puede ser algo del temperamento o de algo que has desarrollado por experiencias que has vivido. Pero es Entonces, genético eso. o sea, la personalidad es genética y el carácter es, mm, lo has ido desarrollando con tu Perfecto. experiencia, con me han castigado en este momento, aquí me han Sí, reforzado, sí, 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 aquí, sí. entonces, Perfecto. Es un lindo tema. Bueno, te agradezco sí. mucho, Tere. Te mando un beso grande. Muchas La voy a gracias, bajar al Dani. canal y seguimos en Que contacto, ¿eh? pases muy buen día, muchas gracias de verdad por ¿La tus pasaste bien? preguntas. Muy bien, o sea, es que quedan muchas cosas porque yo al final me tiraría aquí hablando Bueno, porque me sí, pero gusta mucho. por eso digo, en algún Y momento haremos otra sí, charla como si de quieres. Me un aspecto encantaría. ahí específico y aprovechar y Sí, pero está bien hablar un poco de todo, porque si no sí, se hace muy aburrido también, sí, ¿eh? Hablar también. de un solo aspecto. Lindo, tocamos la frustración, los miedos, ahora el carácter, la personalidad, ta, 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 ta. Sí. Bueno, mil gracias. Muchísimas gracias a ti, Dani, y que vaya bien el día. Y a ver si nos vemos en algún momento. Sí, sí, cómo no. Un Un beso, beso Dani. grande para ti. Te paso la Adiós. entrevista, ¿eh? Igualmente. Un Perfecto. beso para Muchas ti. gracias, Dani. Que vaya Gracias. bien. Chao, A todos los chao. que estuvieron.